de las veces los hombres nos parece que todo lo que hacemos está bien, pero para Dios muchas de las veces no está bien. ¿Por qué? Porque Él sabe que no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Ahora bien, vamos a seguir con la parte 2, donde nos dice, el título del tema es el mismo, casi obedecer significa desobedecer. Ahora de aquí en adelante vamos a ver ejemplos, por decir, cuando personajes muy preparados, incluso eran personajes que cumplían con el mandamiento de Dios, pero aún así desobedecieron. Vamos a seguir con la lectura y vamos a seguir, habíamos quedado en el tercer punto. Ahora vamos a seguir con el cuarto punto, donde nos dice, yo he cumplido. ¿Sí? Muchas de las veces el cumplimiento no hubo en Saúl, lo que Dios le había dicho que haga. Pero sin embargo, él dijo, yo he cumplido, como quien quiere decir que todo obedecido, pero no era así. Ahora, dice, vamos a ver unos tres literales, dice, ¿cómo se engaña la gente sola? El rey Saúl creyó que había cumplido la palabra de Jehová. Ahora vamos a leer en el libro de Samuel, primera de Samuel 15, 13 en adelante. Primera de Samuel 15, 13 en adelante. Hasta el 20. Sí, la primera de Samuel 15, 13 al 20. Ya. Y nos dice la escritura, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ya, hasta ahí. Entonces vemos lo que el rey Saúl hizo, ¿no?, en cuanto al mandamiento encargado por Dios. Vemos que él dice que ha obedecido, pero Samuel le dice que no, ¿sí? Ahora imagínense, ¿cuántas veces nuestro Dios, a través de su palabra, nos dice que siempre debemos de vivir en la obediencia? Mire este personaje que era muy famoso, muy preparado,
desobedeció el mandamiento de Dios, ¿sí? Por eso dice el título, casi obedecer significa desobedecer. El casi, como les decía la vez pasada, no tiene ningún valor espiritual, ¿sí? Entonces, por eso el himno que nos dice, no me acuerdo cómo es, casi obedecer significa desobedecer. Bueno, hay un himno que dice que casi obedecer significa desobedecer, o sea, el casi no tiene ninguna importancia para el Señor. Ahora bien, pero como el hermano, aquí hay un personaje donde dice que es un hermano, de acuerdo al lector de este libro, un hermano Guayase dijo una ocasión, los animales le llamaron mentiroso. ¿Por qué le decía así? Porque Samuel ya le había dicho de antemano, pues qué balido de ovejas o bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, ¿sí? Entonces, vemos que en realidad los animales a través de sus balidos le estaban llamando al rey Saúl mentiroso. ¿Por qué? Porque aún no ha cumplido con el mandamiento de Dios. Ahora, no necesariamente tienen que, cuando uno falla en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a la doctrina, o hace malas cosas, pues no necesariamente hay mensajeros que vayan a decirle a Dios de lo que hacemos. Dios inmediatamente lo sabe, cómo fallamos o cómo desobedecimos en la obra del Señor. Es como Adán y Eva, por ejemplo, Dios lo supo al momento que ellos fallaron, al momento que ellos fracasaron, ¿no? Y de esa manera, muchas de las veces, como ustedes saben, a través de la palabra de Dios, muchas de las veces el pecado busca culpables, ¿no? No admitimos nuestras faltas nosotros mismos como pecadores, no queremos admitir nuestras faltas, sino que buscamos los culpables. Ahora, el segundo literal B nos dice, el testimonio contra el rey se oyó claramente. Si hubiera destruido completamente a todo hombre y todo animal de Amalek, como Dios ordenó, entonces no se habría oído el bramido de ovejas, bramido de vacas y bramido de vacas, ¿sí? Así como le dijo Samuel, ¿qué es lo que yo oigo? Le dice, ¿no? El bramido de las ovejas, de las vacas. Pero el rey Saúl dijo, no se echó la culpa solamente él echó la culpa al pueblo, ¿sí? Que el pueblo ha escogido lo mejor del ganado, de las ovejas, ¿para qué? Para sacrificarlas a Jehová. Entonces, los hechos, hermanos, hablan por sí solos en nuestras desobediencias, ¿no? También en el día de hoy existe lo mismo, ¿sí? También en el caso nuestro, nuestra profesión de obediencia es muy hueca y los hechos son de desobediencia. Eso, amados hermanos, también existen muchas de las veces en las iglesias de Dios, en las iglesias de Cristo, en diferentes lugares, ¿no? Donde no todo hermano cumple con el mandamiento de Dios. ¿Por qué razón? Por razones de que muchas de las veces es el mundo. Aún todavía se ama el mundo, ¿no? Todavía no han borrado el pecado completamente, porque se está como a medias, como el rey Saúl. Una parte obedeciendo a Dios, otra parte al mundo, y así sucesivamente.
Ahora, literal se nos dice, en este caso la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, cuando dijo, yo he cumplido. ¿Sí? En el versos 13 de primera de Samuel 15, nos dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, dijo Saúl. ¿Sí? Cuando no era así, no estaba cumpliendo, ¿no? Pero él se lava las manos diciendo, yo he cumplido, si yo he cumplido, yo estoy cumpliendo, yo soy fiel, hago lo mejor que puedo. Imagínense, hermanos, ¿no? Muchas de las veces nos podemos equivocar diciendo que cumplimos, cuando hay muchas de las veces no se hace, ¿no? El hecho de cumplir, hermanos, es todo el proceso que encontramos en la Biblia, el proceso espiritual. Las Sagradas Escrituras nos hablan de todo. Ahí está todo el mandamiento que nosotros debemos de cumplir. ¿Sí? Y eso es lo fundamental para todos los cristianos, estar en el cumplimiento y el deber a nuestro Dios siempre, hasta el final del tiempo. Entonces dice, siempre estoy cumpliendo. ¿Sí? Nosotros podemos estar siempre cumpliendo, pero Dios qué dirá, ¿no? Pero por eso, hermanos, debemos estar siempre en esta obra, en este mandamiento, ocupados al servicio de Dios todos los días de nuestras vidas, que es lo fundamental para no desviarnos del camino que hemos tomado. Pero nos dice, pero ¿qué ira Dios si de nuestra obediencia es como la de Saúl, incompleta? La obediencia incompleta es una desobediencia cuando es causada por un espíritu de rebelión. ¿Sí? Hay veces, hermanos, al frente de nuestra existencia está el enemigo malo, ¿sí? El espíritu maligno, para no dejarnos cumplir con los beneficios espirituales que Dios quiere. ¿Sí? De eso debemos de cuidarnos, hermanos, de eso, y llevar consigo el mandamiento de Dios, que es lo importante, que es la salvación de nuestra alma. Ahora vamos a entrar al punto 5. Dice, para sacrificarlas a Jehová. Pensaron que todo sería bueno, con tal que sacrificaran los animales a Dios. Con los sacrificios de los animales selectos comprarían el favor de Dios. Es lo que pensaba Saúl y el pueblo, que con eso ya iban a hacer todo. Y ya con eso pues Dios les iba a perdonar o les iba a decir, bueno, de todas maneras casi has cumplido, está bien. Pero no. La palabra del Señor nos dice claramente que es espada de dos filos, ¿no? Y sobre todo, que ni una jota ni una tilde será quitado del libro de la profecía. Ya. Entonces, los sacrificios y servicios y votos y ofrendas los israelitas querían, y muchos modernos quieren arreglar bien sus asuntos con Dios. Algunos quieren vivir toda la semana cumpliendo su propia voluntad y luego llegar el domingo al culto
para complacer al Creador con sus actos religiosos. Miremos, hermanos, que tenemos nosotros el tiempo suficiente para poder prepararnos, para poder estar más cerca de Dios, ¿no? Para ser mejores con el porvenir del tiempo. Tenemos una semana completa para poder estudiar la palabra de Dios, pero muchos no lo hacen, ¿sí? Solo nos complacimos con estar fin de semana, día sábado y domingo, para estar en el culto a Dios. Pero eso no es lo suficiente que Dios quiere. Dios quiere el deseo ferviente. Él quiere todo completo, no quiere a medias, ¿no? Él quiere que todos los días estemos revestidos de la coraza de justicia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, darnos cuenta que si todo el día vivimos en Cristo Jesús, pues eso es bueno, porque Dios lo sabe, que estamos conscientes de que estamos trabajando en la obra del Señor. Algunos religiosos vienen con tonos de reverencia, cantan, oran, predican y con rostros de serenidad celebran la cena y aún aumentan un poco de la ofrenda debido a las irregularidades de la vida durante la semana pasada, pensando que en esta forma pueden aplacar a Dios, a quien se considera como un abuelito indulgente. Muchas de las veces eso piensa. Mucha gente vive pensando eso, ¿no? Pero los cristianos no debemos de pensar eso, ¿no? Que tal vez con algo bueno, con algo de que aumentamos más las ofrendas y con eso vamos a convencer a Dios de nuestros actos, ¿no? Pero no es así, pero la gente aún eso piensa. No es que dicen Dios no es tan malo como suele decirlo, ¿no? De alguna manera Dios nos ha de poner a algún ladito, ¿no? Pero no estamos diciendo que Dios es malo, ¿no? De ninguna manera, porque la Biblia nunca nos dice que Dios es malo. Más bien los malos somos nosotros, de que no hacemos las cosas bien, las cosas correctas que Dios nos manda a través de su palabra, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que Dios nos bendice a cada momento, a cada día, nos cubre con sus santas bendiciones, y no solo a nosotros, a todo el mundo entero, ¿no? No está haciendo diferencias entre una persona y otra persona. A todos nos bendice por igual, sea buenos, malos, lo que sea. Pero Dios siempre está con todos nosotros. Pero aún así, debemos de hacer lo que Dios dice a través de su palabra, ser obedientes a su palabra y hacer las cosas con diligencia. Ahora, dice, parece que algunos creen que el sacrificio cubre multitud de pecados y que la obediencia incompleta no se tomara en cuenta. Así es el sueño de la muerte inducido por el deseo de justificarnos solos, ¿sí? Miren, amados hermanos, ciertamente
El deseo ferviente de justificarnos así solos nos lleva a la perdición. ¿Sí? Siempre debemos de estar alimentados de la bendita palabra de Dios para que así estemos siempre en el camino que Dios dejó a través de su palabra. Ahora aquí vamos a ver también vamos a ver qué nos dice en Miqueas 6, 7, 8. En el libro de Miqueas, seis, 7, 8. Nos dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová, y lo que pide de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Sí? Eso dice el profeta Miqueas, ¿no? Y él dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Entonces dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide Dios: justicia, ¿no? Misericordia, para que todo esté bien. Muchas de las veces, hermanos, pues eso es lo que muchas de las veces no hacemos, ¿no? Cuando muchas de las veces nos sucede algo, algún problema en la vida, pues ni siquiera nos acordamos de Dios. Pues en realidad, hermanos, la vida de todo cristiano es que estemos anclados a Dios, a Cristo nuestro Señor, para que Él siempre esté acorde con nosotros en cuanto a la bendita palabra que nosotros utilizamos día tras día. ¿Cuántas veces había dicho Dios a Israel? Él quería la obediencia. El pueblo israelita, cuando fue sacado de Egipto, fue con el propósito de que sean justificados por Dios. Pero Israel no lo hizo. Cuando estuvo en medio camino, comenzó a quejarse, ¿no? Entonces, Dios quería la obediencia, la sujeción, y no meramente los sacrificios. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Miren aquí el pueblo lo que hizo: entró a la desobediencia. No todos llegaron al lugar que Dios les prometió, ¿no? Se quedaron en medio camino, desobedecieron a Dios, comenzaron a hacer ídolos y a adorar a los ídolos, ¿no?
Y hay veces ellos pensaban que Dios no estaba con ellos, pero sin embargo, Dios estaba con ellos. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos, en el día de hoy. Dios está con nosotros, sí, en las buenas y en las malas. ¿Por qué dudar de nuestro Dios? Cuando muchas de las veces sucede algo y mucha gente dice, es que Dios no está conmigo, Dios como que no existe, por eso no me ayuda, ¿no? Pero sin embargo, no es eso. Hay veces las cosas no hacemos como Dios quiere, hacemos malas cosas, como el rey Saúl, por ejemplo. No obedecimos los mandamientos y por ende, hay veces, los sacrificios muchas de las veces cuestan para hacerlo. Y Dios se agrada de los sacrificios buenos que hagamos para Dios. El hecho que estemos aquí, hermanos, reunidos, para todos es un sacrificio. Venimos dejando nuestros trabajos, nuestras viviendas, ¿no? Venimos a todo sol, a toda agua, y así sucesivamente. Es un sacrificio. Pero de eso se agrada a Dios, no porque hacemos lo primero para Dios. No hay para qué quejarse contra la voluntad de Dios, como lo dice el pueblo israelí. ¿Sí? De alguna manera u otra manera, Dios nos bendice. ¿Sí? Hay veces queremos que Dios nos bendiga en el momento que nosotros estamos necesitados, ¿no? Y al momento queremos que Dios derrame la bendición que necesitamos. Pero no es así. Como dice el refrán, Dios tarda pero nunca olvida. En algún momento va a ser premiado, va a ser recompensado, en otras palabras, ¿sí? Pero si es que amamos a Dios de verdad, ¿no? Y eso es lo fundamental en cada uno de los cristianos. No podemos hacer las cosas según sea nuestra voluntad. Ahora vamos a ver también en el libro de Lucas, que nos dice Lucas 6:46. Lucas 6:46. Ya. En el libro de Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y también en Mateo 7:21 al 23 nos dice también claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Vamos a coger el texto. Mateo 7:21. Ya. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué puede pasar? Seremos como Esaú,
como Saúl. Entonces, hermanos, la obediencia es muy semejante a los ojos de Dios. Ahora, vamos a ver un poco más. Vamos a entrar al punto 6, donde nos dice, no es como el autoservicio del restaurante. En algunos países son muy populares los restaurantes de autoservicio. Se llaman cafeterías. En los Estados Unidos uno escoge la comida que quiere y deja la que no quiere. De igual manera, hermanos, esto se requiere de que es como un ejemplo. La comida a nosotros que nos gusta, eso pedimos. Incluso hasta nuestras casitas, ¿no? Lo mejor que nos gusta. Y lo que no nos gusta, pues, lo dejamos. Para muchos, hermanos, las Sagradas Escrituras es así. Las Sagradas Escrituras es para los que nos gusta leerla y tenerla, ¿no? Porque también en las Sagradas Escrituras encontramos el alimento espiritual que nos sirve para vida eterna. Las Sagradas Escrituras son el alimento espiritual que Dios ha dejado para nuestra alma, ¿no? Y aún más, cuanto también el alimento físico que nos sirve para nuestro diario vivir. Todo nos ha dejado Dios para nosotros y para todo el mundo entero. Así se demuestra el amor de Dios hacia nosotros, dándonos todo lo que necesitamos. Pero ¿por qué nos quejamos hay veces? Porque muchas de las veces es como que algo pasa en nuestro diario vivir. No nos conformamos, no nos contentamos. Si algo pasa, pues nos renegamos, pero no debe de ser así. Recordemos que los ejemplos que venimos estudiando, eran hombres de Dios, ¿no? De hoy en día también, pero no por el hecho de que muchas de las veces se falla y va a decir, bueno, Dios está apartado de mí. No es que nos apartamos de Él, sino que debemos de acomodar nuestra relación espiritual con Dios. ¿Sí? Muchas de las veces puede suceder que alguna cosa pase, ¿sí? Porque ni siquiera en el modo de pensar nosotros somos iguales. Es como dicen los dedos de las manos no son iguales. Todos pensamos diferentes, hasta en los trabajos. En los trabajos también unos nos parece bien, otros no nos parece bien, y así sucesivamente. Pero no por ende que tiene que haber desavenencias, sino más bien con amor, sobre todo a Dios, vamos a dejar lo que sea mejor para nuestro diario vivir. Eso es lo fundamental. Ahora, entonces, como nos dice aquí, un ejemplo sobre el restaurante, ¿no? Que algunos eligen una comida, otros eligen otras cosas y así sucesivamente, y dejan lo que aún no les gusta. Ahora, dice primero que mucha gente trata la Biblia como si fuera esta clase de servicios. Si alguna enseñanza bíblica no les gusta, la aceptan, y si no, no. No, desde luego,
no estamos bajo la ley de Moisés. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. El cristiano, amados hermanos, no tiene derecho de ejercer su propia voluntad escogiendo las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué? Le convenga y dejando sus otras cosas, uno puede aceptar o rechazar a Cristo y sus enseñanzas. Uno escoge su maestro o a Cristo o a Satanás, pero habiendo escogido el servicio a Cristo, debemos sujetarnos plenamente a su voluntad, ¿no? Todo esto, amados hermanos, puede pasar cuando hacemos las cosas mal, pues no estamos siguiendo a Cristo como Él requiere que lo hagamos. A veces podemos estar a medias con Él y a medias con el mundo. Muchas de las veces mucha gente, o muchos cristianos diríamos así, en muchas partes están así con Dios, a medias, cumpliendo a Dios y al mismo tiempo cumpliendo al mundo. Cuando no, Dios nos permite eso. Las cosas espirituales, hermanos, hay que tomarlas con técnica. Alguna vez, hermanos, para los cristianos toca asumir muchas responsabilidades, ¿sí?, en cuanto a la vida cristiana. Y la Biblia nos habla de muchas responsabilidades. Y muchas de las veces en la vida de todo cristiano suele pasar alguna cosa, los problemas en la vida, los matrimonios cristianos, cómo se destruyen. Pero aún así, Dios está del lado de aquellas personas, de aquellos hermanos que se destruyen. Pero tiene que hacerlo hasta lo posible por dejar al mundo y regresar a Dios. Porque todos sabemos que si no arregla su vida pronto, pues puede llegar a ser condenado, como dice la palabra, ¿sí? Estamos ahora en los tiempos, como se dice, y en los últimos tiempos, como dice la palabra, ¿no? El Señor está a la puerta para ya cumplir este mandamiento. Y por ende, todas las iglesias de Cristo debemos de estar sanamente incluidas al servicio de Dios todos los días de nuestras vidas. Vamos a ver también otro punto donde nos dice otros ejemplos de la desobediencia. Vamos a ver 1 de Samuel 13, 11 al 13. Aquí dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, rey de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
Ya. Dese cuenta. Aquí Saúl ya no se siente tan culpable como se dice, ¿no? Sino que en realidad dijo el pueblo, ha perdonado lo mejor del ganado para sacrificarles a Jehová. ¿Sí? Para sacrificarles a Jehová. Pero eso no es el punto, ¿no? Saúl no tenía el derecho de ofrecer holocaustos. La urgencia del momento no le daba tal derecho. Fue un error grave ante los ojos de Dios. ¿Sí? Un error grave ante los ojos de Dios. Eso entonces, hermanos, pasa también el día de hoy. Error grave cuando un cristiano pues se aparta de la iglesia de Dios, o por lo general solamente está como oyente y para su vida final no está haciendo nada. También vamos a ver otro texto en Segunda de Crónicas, también un error semejante. Segunda de Crónicas 26, 16, 19. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y nos dice, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando él el templo de Jehová para quemar incienso él en el altar del incienso, y entró tras él sacerdotes Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jonatán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Miremos aquí el error que tuvo el rey Usías, ¿no? De quemar incienso. Él no le convenía.
porque el hecho de quemar incienso eran los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que entraban a quemar el incienso. Para sacerdotes era el trabajo de quemar incienso. A él no le convenía. Pero aún así, él quiso hacer esto, ¿no? Y dice que se llenó de ira, dice, porque no lo dejaron. Y luego le comenzó a brotar una lepra en la frente. Pues no era leproso, ¿no? De continuo, pero aún con la desobediencia que tuvo, aún le pegó más la lepra, ¿no? Entonces vemos aquí, hermano, la desobediencia de aquel rey, ¿no? Y eso muchas de las veces, hermanos, sucede también en el día de hoy. Hacer las cosas a nuestra manera no es bueno, ¿no? Hay que siempre hacer las cosas como Dios quiere, tanto en la vida espiritual, tanto como también en la vida física. Todo tiene su arreglo, ¿no? De una manera u otra manera, hermanos, pues vamos a sobresalir hacia adelante, cumpliendo el mandamiento de Dios. Sabemos, hermanos, que Dios es nuestro Padre Celestial, que Él nos bendice día tras día. ¿Por qué no hacer las cosas según planeado por Él? Miren la desobediencia que tienen estos hombres de Dios, ¿no? El castigo que les costó, ¿no? Por no saber oír, por no saber entender. De igual manera, hermanos, en este tiempo sucede lo mismo. Muchas de las veces vivimos en un mundo de pecado. Muchas de las veces el mundo es como que quiere dañar al hombre espiritual con sus artimañas, como se dice, con sus placeres. Las iglesias sectarias mismo tratan de sobornar a los cristianos para llevarlos por el mal camino. ¿Cuántos cristianos que han sido hijos de Dios se han ido con las falsas doctrinas? Y miren, hermanos muy preparados, ¿no? Que han vivido mucho tiempo en la iglesia de Cristo, se han ido por malos caminos, dejando el camino del Señor. Miren, hay veces las tentaciones como son, las tentaciones malignas también son fuertes, tienen poder, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios es más fuerte para poder llevar su doctrina. Y todos los cristianos, hermanos, estamos sumisos a cumplir con este mandamiento, de llevar el mandamiento de Dios tal como Él quiere, la obediencia. La obediencia es la única fuente de salvación para todo cristiano. Hermanos, como ya dije antes, hay muchos temas en cuanto a la obediencia. Cuando Dios pone una orden es porque se la debe de cumplir, ¿no? No hacerla a nuestra manera. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo también de Noé, cuando le mandó a construir el arca. Él la hizo tal conforme Dios le había mandado. Él no dijo, bueno, para que quede más bonito, más segura, voy a hacerle con otra madera. No, de ninguna manera. Él le mandó que hiciera con la madera de boje, creo es, ¿ya? Y él la hizo con esa madera y hizo
tal como Dios le ordenó, con las medidas y todo fue como Él quiso. Y así obedeció Noé a Dios. De hoy en día cuesta mucho, hermanos, hacer la voluntad de Dios para muchos, ¿no? La desobediencia causa mucho peligro en las iglesias de Cristo. Bien, hermanos, vamos a quedar ahí porque todavía nos falta 3 puntos más de este tema. Vamos a dejarle ahí